El pasado mes de agosto, la marca más vendida en el mercado español fue un auto chino, específicamente de la marca MG. Y para asombro de todos, en el mes de septiembre, esto ocurrió nuevamente. Esto es algo que no había ocurrido, es decir, un auto de una marca china que se fabricó en China que haya liderado el mercado español e incluso algunos otros países dentro de la Unión Europea. Cuando miramos hacia atrás y visualizamos nuevamente los autos chinos que se fabricaban en China, hace unos 15 o 18 años atrás, era difícil imaginar que en el futuro, es decir, ahora, esto iba a representar una amenaza. ¿Por qué? Porque simplemente eran autos de muy poca calidad con modelos poco estéticos y que dejaban mucho que desear a los clientes en aquel entonces. Entonces decíamos, considerando este resultado final, este acabado, este producto así como está, es imposible que en el futuro los clientes se cuestionaran si era o no viable comprar un auto chino en vez de uno de marca reconocida. En aquel entonces, China no disponía de lo necesario para lanzarse a producir coches en grandes cantidades, pero ocurre un evento que cambia el rumbo de la historia. China decide abrir su mercado comercial a los fabricantes internacionales con la condición de que fabricaran en el país, y adicional a eso, lo hicieron a través de sociedades conjuntas con empresas estatales chinas al 50%. Esto fue una gran oportunidad para los fabricantes tanto europeos como para los americanos e inclusive para los asiáticos, considerando que tenían la oportunidad en bandeja de plata con muchas posibilidades. ¿Qué cosas incluía esto? No tener que preocuparse por temas como la implementación industrial o incluso la construcción de fábricas. Todo esto quedaba en manos del socio local, pagando solo la mitad de la factura, cosa que los beneficiaba en gran manera por los bajos costes considerando la abundancia de mano de obra en el país local. Adicional a eso, lograban vender todo lo producido considerando que el gobierno colocaba su buen grano de arena en lo relacionado a la producción de los autos. Todo esto fue la tormenta perfecta para China, considerando que lograron industrializarse con todo lo necesario para iniciar en el mundo de la fabricación masiva de autos e inclusive todo lo relacionado a la comercialización de los mismos. Para entonces ya tenían todo un equipo consolidado de trabajo a nivel macro para poner en marcha todo lo aprendido durante el tiempo que estuvieron asociados con estas empresas externas, dándoles la oportunidad de replicar el modelo industrial, pero esta vez con sociedades únicamente de China y en su gran mayoría públicas. Esto trae como consecuencia la gran cantidad de marcas propias que China tiene hoy día. Fácilmente se puede apreciar cómo ha subido la calidad de los autos chinos, empezando por los modelos SUV y los tipos sedán, logrando estar a la altura de diseño, calidad y estatus de cualquier coche europeo, japonés, coreano o incluso podríamos decir americano, que actualmente se están comercializando en Europa. El mercado chino automovilístico está creciendo más de un 18% anual y sigue creciendo, desplazando de manera abrupta a marcas como Ford y ponen a otras a sufrir como General Motors, incluso a las marcas coreanas. A esto debemos agregar que han hecho un trabajo fuerte y bastante notorio en lo que respecta a las exportaciones, haciéndose ver de forma notoria en mercados como América Latina e incluso África, siendo estos mercados muy receptivos para los modelos baratos, dando así la entrada a estos países los excedentes de autos que ya no se podían comercializar en China. Ahora, luego se presenta lo que conocemos como la electrificación. El gobierno de China impulsó los autos eléctricos considerando que fue todo un éxito el tema de las motos eléctricas. China ha impuesto muchas trabas y papeleos para las personas que quieren comprar autos de combustible,
Todo lo contrario para los autos eléctricos, dando facilidades a aquellas personas que querían acceder a ellos. Esto ha impulsado la producción en masa de estos vehículos eléctricos, dando pie a un evento similar al anterior, es decir, la producción en masa de vehículos que de alguna manera han inundado el mercado chino y ahora buscan internacionalizarlos para dar salida a estos. Sin embargo, no es posible aplicar la misma estrategia que la anterior, considerando que los países como Malasia, Filipinas, Indonesia e incluso países de América Latina no tienen la infraestructura de recarga para coches eléctricos ni el poder adquisitivo para recibir estos autos o aplicar la tecnología, como fue en el caso anterior cuando recibieron los autos a combustión. Adicional a eso, países como Estados Unidos, que tienen cerradas las comercializaciones por temas de aranceles y enemistados de ambos gobiernos, no permiten el flujo de autos en esa dirección. No se pueden comercializar allá. Entonces es aquí cuando entra en juego el mercado europeo con ofertas que incluyen la combustión o las opciones 100% eléctricas. Europa sí tiene la infraestructura y sí tiene el poder adquisitivo para introducir o para recibir con fuerza estos autos. Adicional a eso, las leyes europeas favorecen la implementación de los coches eléctricos, cosa que ha impulsado y favorecido a las empresas chinas en la estrategia de entrar al mercado europeo en los últimos meses. Con esto llegamos a la interesante conclusión de la fuerte ventaja que tiene China sobre las empresas europeas, considerando que van un paso adelante en lo referente a la producción de vehículos eléctricos. Adicional a eso, los bajos costes de producción que tienen versus a las empresas europeas. Y por último, las empresas chinas son empresas de titularidad estatal y las empresas del Estado no están en la necesidad de ganar dinero. No estamos hablando de que pueden perder, pero tampoco están en la necesidad de recibir grandes márgenes de ganancia a diferencia de sus competidores internacionales. Ellos simplemente buscan dar empleo a sus ciudadanos. Dando pie a una situación actual o dando pie a la situación actual que tenemos hoy día en relación a la poderosa entrada de las marcas chinas en el mercado europeo, logrando así desplazar a sus competidores que en el pasado eran las más poderosas marcas. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esto y qué consecuencias puede traer esto en el futuro. ¿Crees tú que las marcas chinas se apoderarán del mercado europeo en su totalidad? Hasta luego.